Israel confirma nuevos ataques contra Irán y Líbano. Esto horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su administración está conversando con políticos iraníes para buscar un fin negociado de la guerra. A pesar de estos esfuerzos diplomáticos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la ofensiva militar contra la República Islámica y la milicia Hezbollah continuará. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Netanyahu dice que conversó con Donald Trump subrayando que el presidente estadounidense cree que los logros de la guerra pueden traducirse en un acuerdo que proteja los intereses de Israel. Irán, por su parte, desmiente que haya negociaciones en curso. Nos iremos a Tel Aviv para analizar estos últimos acontecimientos. Repentino optimismo en Washington. El presidente estadounidense Donald Trump dice que si fuese un apostador, apostaría a que su país e Irán llegarán a un acuerdo. Es un giro radical en la postura que hasta ahora había tenido la Casa Blanca. Nos iremos a Washington para profundizar estas declaraciones. Y más adelante, en Colombia, un avión de la Fuerza Aérea con 125 personas a bordo se desplomó, dejando al menos 8 muertos y más de 80 heridos. Cifras que podrían seguir aumentando. Enseguida nos vamos a Bogotá para conocer más de esta noticia en pleno desarrollo. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. El ejército de Israel confirmó que llevará a cabo una nueva oleada de bombardeos contra Teherán, la capital de Irán. El anuncio se difundió apenas una hora después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que pospondría por 5 días los ataques militares contra la infraestructura energética de Irán, previstos para el día de hoy y cuyo objetivo central era forzar la reapertura del estrecho de Hormuz. De esta manera, Trump abre una ventana para el diálogo. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llamó a otros países a unirse a la nueva ofensiva que, según Israel, durará varias semanas. Irán advirtió que responderá cualquier ataque a su territorio. El impacto devastador que este conflicto pudiera tener en el planeta está llevando a muchos de los actores a buscar una desescalada. Desde Tel Aviv, la periodista Maya Siminovich está dándole seguimiento a estos acontecimientos. Maya, un gusto saludarte, bienvenida al programa. El ejército israelí anuncia nuevos ataques contra Irán, mientras desde Estados Unidos, como decíamos antes, Donald Trump habla de negociaciones para terminar la guerra. ¿Cómo podemos interpretar la posición israelí en relación a estos esfuerzos diplomáticos? Hola, Johan. Sí, ha sido bastante sorprendente recibir estas palabras de Trump en Israel. La gente se ha sorprendido. Netanyahu, sin embargo, poco tiempo después dijo que había sido informado de que el presidente Trump veía una oportunidad para que se cumplan los objetivos de la guerra. Esto ha sido una cosa muy escueta que ha dicho, pero que, sin embargo, van a continuar, como has mencionado, los objetivos en el Líbano y también en Irán. Los objetivos militares israelíes. De este modo han continuado bombardeando en diferentes zonas de Irán hoy y también objetivos de Hezbollah en el Líbano de manera muy fuertemente hoy en particular. Así que Israel ha recibido el mensaje, continúa, puesto que esto parece más bien una prórroga o un alargamiento de una situación o tal vez simplemente posponer algo, pero en cualquier caso se entiende grosso modo que quien tiene la última palabra es Donald Trump. Pues como tú muy bien lo indicas, Maya, la ofensiva militar prosigue en todos los frentes. Israel prosigue su avanzada contra Irán y Líbano, mientras Teherán y la milicia islamista Hezbollah también mantienen sus retaliaciones. ¿Cuál es la situación actualmente allí en Israel donde tú estás, Maya? ¿Qué tanto esos ataques están alcanzando objetivos en suelo israelí? La guerra continúa, lo que pasa que hoy la intensidad de los misiles de Irán hacia el centro de Israel se ha visto disminuida drásticamente. Si ayer tuvimos que correr a los refugios unas 8 veces al día, hoy en el centro no ha habido ni una vez. Sin embargo, sí han disparado misiles recientemente en el sur, de nuevo a Dimona, en el centro de investigación nuclear. Han sido interceptados esos misiles y
y el fuego está de manera permanente en el norte de Israel. El país está siendo atacado a diferentes intensidades y diferentes modos, pero con Hezbollah la cosa continúa y continúa muy fuertemente y recíproca de ambos lados. De manera que no es que haya habido un parón. De hecho, hoy un reportero de la televisión pública ha dicho que la disminución de fuego al centro ha debido producirse por una cuestión técnica más que por una cuestión diplomática, ya que Irán también está negando que haya estas conversaciones. Así que hoy ha sido un día tranquilo en el centro, nada más que en el centro, en el resto del país no. Pues los ataques cruzados entre Irán, Israel y Hezbollah continúan mientras se duplican los esfuerzos diplomáticos para tratar de conseguir una salida negociada a la guerra. Lo conversamos con Maya Siminovich desde Tel Aviv. Maya, muchas gracias y hasta la próxima. Y si bien la ofensiva militar israelí prosigue, Donald Trump se muestra optimista de que Estados Unidos e Irán puedan llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. Trump confirmó que su yerno Jared Kushner y su enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff han mantenido conversaciones sólidas con un respetado político de Irán, aunque descartó que se trate del nuevo líder supremo de ese país, Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado Ali Khamenei. Irán, por su parte, niega que por lo pronto haya negociaciones y dice que se trata de noticias falsas para manipular los mercados y hacer bajar los precios del petróleo. Tenemos muchas posibilidades de llegar a un acuerdo. Eso no garantiza nada. Lo único que digo es que existe una posibilidad real de llegar a un acuerdo. Y creo que si fuera de los que apuestan, apostaría por ello. Pero de nuevo, no garantizo nada. Ellos tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Gracias. Y nos vamos enseguida a Washington, donde el periodista José Díaz Briceño está siguiendo estas noticias para nosotros desde la Casa Blanca. José, bienvenido al programa, un gusto saludarte. Trump dice que hay conversaciones con Irán para acabar con la guerra. Teherán, ya lo decíamos, lo niega. ¿A quién le creemos, José? Más allá de las declaraciones oficiales del presidente Trump y de las agencias de noticias oficiales iraníes, no tenemos conocimiento de los detalles de estos contactos que presuntamente habrían habido. Lo único que sabemos son versiones extraoficiales que nos llegan desde filtraciones a la prensa de Israel que aseguran que Mohammad Ghalibaf, el presidente del Parlamento iraní, sería la persona con la que la administración Trump estaría buscando ponerse en contacto para iniciar algún tipo de negociación. Aquí mismo también en Washington se asegura a través de filtraciones a la prensa que Estados Unidos estaría pensando en algún tipo de cumbre en Islamabad, en Pakistán, a través de negociadores indirectos como Egipto, Turquía y el propio Pakistán con Irán para iniciar algún proceso de acuerdo. Todas estas son versiones extraoficiales, pero sí muestran esta urgencia del presidente Trump de encontrar un desescalamiento en una encrucijada que él mismo se colocó el propio sábado. Pues todo indica, en cualquier caso, José, que se aceleran los esfuerzos para buscar una salida diplomática a esta crisis. Y en ese sentido, Estados Unidos confirmaba haber buscado un acercamiento con Irán. ¿Cómo podemos entender esto, José, en el contexto de la guerra? Con frecuencia se dice que quien busca negociar es quien está perdiendo la guerra. ¿Podría ser esa la razón por la que Estados Unidos se acerca a Teherán? Al asegurar básicamente que Irán tenía 5 días para llegar a algún tipo de negociación con Washington, el presidente Trump básicamente está comprando tiempo. Esto ya sea para trasladar más recursos militares a la región. Sabemos que hay unidades expedicionarias trasladándose tanto de California como de Japón hacia la zona del Estrecho de Hormuz. Esto para reforzar algún tipo de presencia militar estadounidense ahí. Y también, incluso como ya mencionabas tú, el calmar a los mercados en sí mismo ya es una ganancia del presidente Trump haciendo estas declaraciones, aun cuando no lleguen a buen puerto. Así es que el presidente Trump, sabiendo manejar cómo está el pulso de las noticias, haciendo estas declaraciones que son difíciles de comprobar. La guerra en Irán entra en su 4ª semana, mientras crecen los temores por el impacto que este conflicto pueda tener en la economía, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y eso pareciera estar obligando a Washington a buscar una salida diplomática a esta guerra. Lo conversábamos con José Díaz Briceño desde Washington. José, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos quedamos en Oriente Medio, y es que un ataque aéreo en el Líbano ha causado la muerte de una persona en el este de Beirut, según las autoridades libanesas.
El ejército israelí afirmó que su objetivo era un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní que se encontraba en esa ciudad. Mientras tanto, crece la preocupación de que Israel pueda lanzar una invasión a gran escala en el sur del Líbano. Esto luego de que las fuerzas de defensa de Israel anunciaran que los planes para ampliar sus operaciones fueron aprobados. Israel intensificó sus operaciones con ataques a infraestructuras en el sur del país, esto como parte de su campaña contra la organización paramilitar Hezbollah, considerada un grupo terrorista por varios países y apoyada por Irán. Este es el momento en que Israel bombardea el puente de Kazmiyeh sobre el río Litani en el Líbano. El puente se encuentra en una ruta estratégica que conecta el sur con el resto del país. Israel destruyó el puente, miren lo que hicieron. La destrucción es enorme. ¿Dónde están las naciones árabes, la ONU y Estados Unidos para ver lo que está sucediendo aquí? El ejército israelí afirma que el puente es usado por las milicias de Hezbollah para el transporte de armas y emitió una advertencia antes del operativo. El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo ordenamos a las fuerzas de defensa de Israel destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani con el fin de impedir que los terroristas y las armas de Hezbollah se desplacen hacia el sur. Y además para acelerar la destrucción de las viviendas libanesas en las aldeas fronterizas y frustrar las amenazas contra asentamientos israelíes, siguiendo el modelo de Beit Hanun y Rafah en Gaza. Israel está intensificando su ofensiva militar en el sur del Líbano. El ejército afirma que está ampliando sus operaciones terrestres con el propósito de eliminar a los militantes de Hezbollah. Los combates y los bombardeos en todo el Líbano han provocado el desplazamiento de alrededor de 1 millón de personas que han estado viviendo en refugios provisionales. Muchos esperan regresar a sus hogares una vez que cesen los combates. Intentan cortar las carreteras principales, pero Dios creó montañas y valles y hay miles de caminos. No importa cuánto destruyan, la voluntad de Dios se impondrá, seguirá siendo accesible y aún podremos llegar al sur del Líbano. No deberían pensar que al atacar nuestros puentes nos han cortado el paso. Nuestro camino sigue abierto. Mientras tanto, en la frontera entre Israel y Líbano, el despliegue de las tropas israelíes continúa. Israel afirma que el objetivo de la operación es proteger a las comunidades que viven a lo largo de la frontera norte israelí de los ataques de Hezbollah. Y como vemos, la guerra en Irán tiene muchas incidencias políticas, geopolíticas, pero también económicas. Y para explicárnoslas, aquí está mi compañera Juliana González. Muchas gracias, Johan. En efecto, los mercados siguen con esos nervios a flor de piel. Y es que en este nuevo giro de guión en la guerra de Irán ha provocado este lunes un cambio de 180 grados, podríamos decir, en las bolsas y en los precios, particularmente del petróleo. El lunes comenzaba con el barril del Brent subiendo y con las bolsas asiáticas y europeas en rojo. Las principales plazas europeas caían en torno a un 2% tras la apertura del mercado, pero tras publicarse el mensaje del presidente estadounidense suspendiendo los ataques a instalaciones energéticas iraníes por 5 días, las bolsas se han dado un giro al positivo. Más no así los precios del petróleo, que han comenzado a relajarse en cuestión de minutos. Una muestra más de la volatilidad que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está provocando en los mercados internacionales. Y siguiendo las reacciones en los mercados está, como no, José David Navarro, nuestro colega a esta hora en la Bolsa de Frankfurt. José, te saludo con mucho gusto. Sin duda, otra jornada de vértigo en esas bolsas que reaccionan a golpe de mensaje de Trump. En un momento que hay que decirlo, José, es bastante difícil para la economía mundial. ¿Cómo cierra Europa hoy? Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, el cierre aquí en las bolsas europeas ha sido al final positivo. Como tú adelantabas, contrasta mucho como comenzó aquí en Europa la jornada y es una muestra de lo sensibles que están los inversores y los mercados a esta guerra que prácticamente aquí en las bolsas y en los mercados lo ha eclipsado todo. El índice, que es el termómetro para Europa, que es el Stock 600, cierra con una subida este lunes del 0,6%, contrasta con la pérdida superior al 2%
2% con la que comenzó la jornada. Pero eso, Juliana, no nos puede dejar olvidar que la guerra está haciendo daño a los mercados y, de hecho, el índice Stoxx 600, es decir, las bolsas europeas, están a poco de entrar en el nivel que se conoce como de corrección. El mayor cambio que se ha producido, eso sí, en la jornada de este lunes es en el mercado energético. El barril de Brent ha caído un 9%, ha pasado de los $112 aproximadamente al entorno de los 100. José, precisamente quedémonos ahí, hablemos de esas sensibilidades, de esa caída del precio del petróleo tras el anuncio de Trump, pero seguimos en ese nivel cercano a los $100 por barril. ¿Es posible, José, que el precio se quede rondando esos niveles? Sí, es muy posible, Juliana. Si uno se fija en los contratos a futuro del barril de Brent, ve en junio, en julio, precios que todavía rondan los $90. No podemos olvidar que el estrecho de Hormuz, claro, sigue prácticamente bloqueado e Irán hasta el momento de ahora no ha dado señales de que vaya a permitir un flujo total de los barcos y de los cargueros que siguen atrapados en ese Golfo Pérsico y no pueden pasar por el estrecho de Hormuz. Los analistas, los expertos también advierten de que los precios, pase lo que pase con unas posibles negociaciones, no va a cambiar de la noche a la mañana. Los países importadores de crudo han tenido que recurrir a sus reservas estratégicas. Se van a tener que llenar en algún momento cuando el suministro de energía y de petróleo circule de nuevo con normalidad, y eso va a seguir presionando y tensando los mercados energéticos durante unos meses. Más volatilidad por estos días. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis. Y el panorama parece preocupante. Los líderes mundiales no son plenamente conscientes de las dimensiones de la crisis energética desencadenada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esto es lo que afirmó hoy en declaraciones a la prensa el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, quien advirtió que ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección. Escuchemos. Déjenme explicarles lo difícil que es la situación. Muchos de nosotros recordamos dos crisis petroleras consecutivas en los 70, en 1973 y 1979. En ese entonces, en cada una de las crisis, el mundo perdió unos 5 millones de barriles al día, un total de 10 millones de barriles entre ambas. Y después de eso, todos sabemos que hubo graves problemas económicos en todo el mundo, las recesiones. Y hasta hoy hemos perdido 11 millones de barriles por día, es decir, más que las dos grandes crisis petroleras juntas. Y no solamente el petróleo está en el foco de la atención en estos días. La escalada en Medio Oriente ha desencadenado una crisis en la que los mercados financieros se tratan de refugiarse ahora en el dólar. Sin embargo, los precios del oro y la plata, otros tradicionales valores refugio, se desplomaron. El precio de una onza Troy de oro cayó hoy un 9% y bajó hasta los $4.252. La semana pasada, el metal precioso registró su mayor caída semanal en más de 40 años, con un descenso de más del 10%. Según los analistas, este desplome se debe a que los inversores han optado por usar los beneficios de la venta del oro para compensar pérdidas en otros activos en estos tiempos marcados por la volatilidad de los mercados. Y en otras noticias, la Comisión Europea anunció este lunes la aplicación provisional del acuerdo Unión Europea-Mercosur a partir del 1 de mayo. La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión, recordó la Comisión. Sin embargo, la entrada en vigor plena del tratado depende de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios, que podría demorarse hasta 1 año y medio. El acuerdo implica la formación del mayor espacio de libre comercio del mundo, con un mercado de alrededor de 720 millones de personas y cubre aproximadamente el 20% de la riqueza mundial. Bueno, nosotros dejamos los aspectos económicos para hablar de política, esta vez de la rama judicial en Italia. Así es, Juliana. Y es que Italia rechazó este fin de semana una controvertida reforma judicial de la primera ministra Giorgia Meloni.
En el referéndum al que fue sometido el proyecto de ley, el no se impuso con claridad, alcanzando algo más del 54% de los votos. La reforma, que proponía una modificación de la Constitución para separar las carreras de jueces y fiscales y cambiar el funcionamiento del órgano del autogobierno del Poder Judicial, era una de las grandes propuestas de Meloni. Los partidarios la consideraban necesaria para reforzar la confianza en la justicia. Los detractores, en cambio, veían en ella una amenaza para la independencia de jueces y fiscales. El fracaso de este referéndum supone una primera derrota para Meloni, quien, sin embargo, ha desvinculado su futuro político del resultado de este plebiscito. Nos vamos ahora a América Latina con otro de nuestros temas de titulares. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, que transportaba a 125 personas, en su mayoría militares, se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, en el sur de Colombia. Al menos 8 personas murieron y más de 80 resultaron heridas, de las cuales 14 se encuentran en estado crítico. Defensa Civil informó que voluntarios están brindando apoyo ante la emergencia y divulgó un vídeo en el que se ven los restos del avión en llamas. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro lamentó lo sucedido en un mensaje publicado en redes sociales. Y así comunicaban las autoridades de la Fuerza Aérea de Colombia la noticia del accidente. Lamentablemente tuvimos un accidente aéreo a las 9:50 en Puerto Leguízamo, Putumayo. Fue un Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, matrícula 1016. Estaba cubriendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando un personal de soldados de nuestro Ejército Nacional. Certezas que tenemos: 114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes. Y desde Bogotá, el periodista Felipe Abondano está siguiendo el desarrollo de esta noticia para nosotros. Felipe, un gusto saludarte. Bienvenido al programa. Sabemos que se ha anunciado una investigación para dar con las causas de este terrible accidente. ¿Qué ha trascendido por lo pronto, Felipe? ¿Qué tal, Johan? Pues sí, es un día de luto aquí en Colombia. Estamos hablando de un accidente de un avión militar que estaba haciendo un relevo de tropas y que por eso estaba tan lleno. Lo que se sabe hasta el momento es que hay un video de alguien que estaba cerca del aeropuerto, que graba en el momento en que despega el avión, parece todo estar normal, cuando de repente uno de sus motores o varios de sus motores tienen una falla, cambia el sonido del avión y se precipita a tierra. Los campesinos que estaban cerca salieron a auxiliar a los heridos y lograron rescatar a muchos, que se desplazaron a los centros de atención en motocicletas o a pie. Lastimosamente, sí, estamos hablando ya de 8 víctimas mortales y de una investigación que tiene que comenzar en este momento. Las autoridades por el momento también descartan que haya sido un atentado terrorista, lo que pues, en medio de toda esta tragedia significa una buena noticia. Pues como tú bien indicas, Felipe, se habla por lo pronto de 8 víctimas mortales en un accidente en el que en ese avión viajaban 125 personas. ¿Han adelantado algo las autoridades sobre qué tan alto podría ser el número de víctimas mortales? Lo que pasa es que como son condiciones tan complicadas de acceso, evaluar en este momento la situación es compleja. Las 15 personas que resultaron gravemente heridas ya fueron después enviadas a hospitales de mayor complejidad. Lastimosamente, pues todo esto se complica porque es una región muy selvática de Colombia. También es por eso que se necesitaban este tipo de aviones en este lugar. Los Hércules son aviones que tienen fama de ser muy confiables, son utilizados por más de 50 ejércitos en el mundo y este era quizá uno de los aviones más confiables que tenía el país en el momento. También es muy lamentable que aquellos que iban en el avión principalmente acababan de terminar un ciclo de estar prestando servicio en estas condiciones y que iban a tomarse un descanso de Semana Santa. Como te comento, las investigaciones comenzarán ahora y se tiene que descartar si es una falla mecánica, si fue un error de los pilotos o si sucedió algo más. ¿Y ha habido reacciones por lo pronto, Felipe, de las autoridades o de la élite política colombiana? Sí, por supuesto, está el país en campaña y todo lo que esté relacionado con el ejército o con el conflicto armado hace parte de los reclamos que le hace, digamos, un sector de la población al presidente Gustavo Petro. Ellos consideran que el presidente ha debilitado las Fuerzas Armadas del país
El presidente ha utilizado Twitter para decir que él mismo recomendó la actualización de muchos equipos militares, que por eso también se han adquirido nuevos aviones Gripen y que se espera que se hagan esfuerzos para modernizar las aeronaves, principalmente helicópteros de carga de personal y también este tipo de aviones. El presidente citó complejidades en el proceso burocrático de adquirir estos equipos y solicitó que se agilicen. Por supuesto, esto será parte del debate que sucederá en los próximos días. Colombia tendrá elecciones presidenciales en mayo. Pues un avión con 125 personas a bordo se desploma en Colombia. Por lo pronto se confirman 8 muertos y decenas de heridos. Lo conversábamos con Felipe Amondano desde Bogotá. Muchas gracias, Felipe, y hasta la próxima. Y del accidente en Colombia nos vamos a otro accidente, pero en Estados Unidos. El aeropuerto neoyorquino de La Guardia ya ha reanudado las operaciones después de que en una pista de aterrizaje un avión chocara con un vehículo de bomberos. En el accidente murieron el piloto y el copiloto de la aeronave. El avión de la aerolínea Air Canada estaba tomando tierra cuando el vehículo cruzó la pista. Momentos antes del suceso, la grabación del audio del control de tráfico aéreo captó a un controlador ordenando con urgencia a un camión de bomberos que se detuviera. El vehículo se dirigía a atender una emergencia relacionada con otra aeronave. La mayoría de los heridos ha podido ser dada de alta. Y antes de terminar, nos vamos de nuevo a América Latina. El primer barco con ayuda humanitaria para Cuba del convoy Nuestra América llegó este lunes a La Habana. Desde enero pasado, Cuba sufre un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, medida que ha dejado al país casi sin combustible, paralizando su economía y disparando el precio de los productos básicos. El convoy es una iniciativa internacional de activistas y políticos que llevará a la isla un total de 30 toneladas de ayuda entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares. Esto en un momento en el que las tensiones entre Cuba y Estados Unidos se acentúan con las amenazas de Donald Trump exigiendo un cambio de régimen en La Habana. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Armada Mexicana llegará el martes a La Habana con un nuevo paquete de ayuda humanitaria, el cuarto envío de su gobierno. Y con esta noticia llegamos al final de esta edición de DW Noticias en Vivo desde Berlín. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como DW Español y también acompañarnos aquí. No se despeguen porque seguiremos dándole cobertura a todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente con la guerra en Irán, pero también a toda la actualidad en América Latina, en especial en este día con el lamentable accidente que ha tenido lugar en Colombia. Yo por mi parte me despido, pero a la hora en punto volvemos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.